¿Alguna vez has sentido que alguien empieza algo importante, pero empieza mal, así como sin rumbo, sin preparación, como improvisado? Pues justo así arrancó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvieron que entender que necesitaban capacitaciones, porque nunca las contemplaron antes. Primeras sesiones que, aunque las encabezaban magistrados también ya con experiencia, salieron desastrosas. La comunicación mal manejada y, para el colmo, una especie de incongruencia. Hablamos de un estado laico, pero ahí se meten rituales prehispánicos como si fueran parte del protocolo oficial. ¿En qué momento está el estado laico? Y sí, la corte arranca un poco mal, pero ojo, siempre hay posibilidad de recuperarse. El verdadero problema no es tropezar, sino preguntarnos: ¿cómo es posible que no sepan hacer las cosas? ¿Cómo es posible que ni siquiera las ministras que ya habían estado ahí lograran darle un arranque digno? Ahora, no te preocupes, o eso dicen, porque el gobierno ya pensó en capacitaciones de los nuevos jueces, que tuvieron que haber sido tomadas en cuenta desde el principio, pero que no te preocupes, ya tomaron en cuenta. Eso sí, hagamos como que no vemos lo obvio, que esas capacitaciones ya tendrían que haber estado listas. Y aquí es donde la reflexión nos toca a todos. ¿Cuántas veces en la vida arrancamos proyectos, trabajos, incluso relaciones, sin estar realmente preparados? Porque seguimos pensando que podemos improvisar y que después, pues ya veremos. Tal vez la corte sea solo un espejo. Si las máximas autoridades del país cometen esos errores, ¿qué nos toca a nosotros aprender de ello? El llamado es simple: prepárate antes de actuar. No improvises lo que merece ser serio. Porque si quienes toman decisiones para todos fallan en lo básico, al menos nosotros podemos empezar cambiando desde los que está en nuestras manos. En México acaba de arrancar el nuevo Poder Judicial, después de esa famosa reforma que, seamos honestos, fue un desastre. Y seguramente me dirás, pero el Poder Judicial ya era un desastre. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón, ya era un desastre. Pero aquí es donde está lo difícil de admitir. La reforma y el nuevo Poder Judicial no resolvieron ni uno de los problemas que arrastraba el Poder Judicial anterior. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Estos han sido los problemas de siempre. Los que desde la anterior Suprema Corte tenemos que decir, ahí estaban. Que son montañas de papeleo, expedientes eternos, más largos que cualquier serie que puedas encontrar, cero transparencia en las sentencias, sobre todo en los niveles bajos, corrupción y amiguismos, fallos hechos a conveniencia de unos cuantos. Es el lenguaje jurídico que parece diseñado para marearte y que no entiendas lo que está pasando. Y claro, el despilfarro del dinero. Todos estos a nivel diagnóstico, ahí está. Ahora pregúntate, ¿cuáles de esos problemas se resolvieron con la reforma judicial? La respuesta es muy sencilla: ninguno. De hecho, hoy tenemos nuevos problemas. Jueces que no saben redactar bien una sentencia porque no tuvieron carrera judicial. Jueces que no entienden el debido proceso y que por eso ahora muchos delincuentes, más que antes, van a salir. Más errores en el debido proceso que antes. Y amiguismos políticos como pase directo para llegar al cargo. Algo que antes no había. México nunca se ha caracterizado por su justicia. Desde que somos país independiente, la justicia ha sido un dolor de cabeza. Y no es secreto que antes los jueces recibían mordidas para amañar sentencias. ¿Y cómo se resolvió eso? Con nada. Al contrario. Ahora les bajaron el sueldo a los jueces y magistrados, lo que los hace aún más vulnerables a aceptar sobornos. Imagina esto. Un juez de la Suprema Corte puede recibir como soborno más de lo que gana en todo un año. Antes era difícil llegar al precio, era el triple de lo que es ahora. Pero ahora, pues, está muy fácil. Mientras tanto, el papeleo sigue, la corrupción sigue, el despilfarro sigue. Porque aunque los jueces ganen menos, siguen teniendo los presupuestos de comidas, los viajes, los guardias, las camionetas de lujo, la oficina. Y ojo, el recorte de sueldo fue para magistrados, pero a muchos trabajadores del Poder Judicial no se les tocó. Entonces, tú dime, ¿se resolvió el papeleo? ¿Se resolvió la corrupción? Yo creo que ninguno. ¿Se resolvió el despilfarro, la transparencia o el acceso a la justicia? Tampoco. ¿Qué se resolvió entonces? En términos claros y sencillos, nada. Y aunque pinten como democrático,
Vimos cómo se amañaron elecciones y se repartieron los puestos. Y lo peor, con la nueva ley de amparo, como ciudadanos vamos a quedar todavía más desprotegidos. Como si nos faltara más. En pocas palabras, el Poder Judicial pierde peso, México pierde justicia y el ciudadano común, ese que necesitaba que lo defendieran rápido y expedito, es el que paga los platos rotos. Porque mientras el gobierno se obsesiona con jueces que ganen menos que el presidente, nadie se preocupa por darle herramientas a la ciudadanía que son necesarias para que este país, de una vez por todas, sea más justo. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar viendo cómo se desmorona el sistema o nos toca exigir que la justicia deje de ser un chiste y empiece a ser una realidad? Antes ya sabíamos una cifra que daba mucho miedo. Más del 95% de los criminales en México podían salir libres, sin una sentencia en su contra. Y ojo, eso era con un poder judicial que, en teoría, estaba más preparado que el de hoy. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo crees que cambie esa cifra ahora? ¿De verdad veremos más justicia? ¿O seguiremos igual, con cárceles usadas como herramienta política, inundadas de gente sin sentencia, donde se encierran a unos y se liberan a otros según convenga? Y lo más duro, ¿en qué momento los políticos van a tomarse en serio los derechos humanos? ¿En qué momento van a proteger al ciudadano al que todos los días se la juega con la inseguridad, la corrupción y la falta de justicia? Hoy no tenemos la respuesta, todo está por verse. Está empezando el nuevo Poder Judicial. Pero lo que sí podemos hacer es no quedarnos callados. Porque si la justicia no funciona, el costo lo pagamos todos. Así que dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que de verdad va a cambiar algo? Déjalo en los comentarios. Ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.